El día de hoy vamos a resolver un pequeño problema o una prueba simulada en la cual vamos a implementar lo que es Vue.js para dar respuesta desde el lado del front a lo que es esta situación hipotética. En este caso vamos a tratar de resolver lo planteado en el enunciado para esta prueba, donde incluso nos van a facilitar un pequeño diseño, un mockup de lo que serían las distintas vistas que debemos implementar para poder resolver o darle respuesta a la problemática. Aquí vamos a implementar entonces lo que es Vue. Vamos a utilizar para las rutas Vue Router. Para el manejo del estado vamos a utilizar Vuex y vamos a implementar Bootstrap como nuestra librería para el CSS. Esta pequeña aplicación va a constar principalmente de tres vistas que van a tener ciertas funcionalidades. Por lo menos una vista de administración, donde vamos a tener una tabla para ir mostrando los comentarios que se van haciendo. Nos vamos a conectar a una API, vamos a utilizar Axios para conectarnos a esa API y traer entonces la información, guardarla en lo que sería el store del Vuex y después, bueno, dejarla disponible mediante las características que tiene Vuex, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es la instalación, en este caso desde el Visual Studio. Vamos a instalar desde la terminal lo que es nuestra carpeta del proyecto con lo que sería el comando de VueCreate. Utilizamos entonces el VueCreate, el nombre del proyecto, denominado en este caso prueba ejemplo, y en mi caso yo voy a trabajar con jar. Para trabajar con jar tengo que indicar con un "-m" que voy a implementar ese gestor de paquete jar y no npm. Entonces presionamos un enter, él va a comenzar a crear lo que es los archivos para ese paquete y nos va a indicar cómo queremos hacer la instalación. Anteriormente, por supuesto, ya tenían que tener instalado el VueClip. Entonces yo me voy por la parte de manual. En manual voy a aprovechar para seleccionar router, para seleccionar Vuex y voy a seleccionar de una vez el preprocesador, porque vamos a implementar también un poquito de SAS. Ahora, una vez tenemos seleccionado todo esto, vamos a presionar Enter. Aquí nos va a pedir el modo de historia para el Vue Router. Este modo de historia nos va a permitir que aparezca o desaparezca lo que es el gato o el numeral o la almohadilla en la URL de nuestro navegador cuando estemos navegando entre la ruta. Por lo tanto, como no queremos que eso aparezca, vamos a presionar a decir que sí, entonces con eso lo va a implementar. Ahora, en el SAS vamos a utilizar el Node SAS. En este caso vamos a implementar esta librería como tal. Ya VueClip se encargará de hacer toda la instalación correspondiente. Y en el ESLint, si lo dejamos por su defecto con error y solamente prevención, aquí vamos a colocarlo para que salve solamente con el lint. Y el último paso sería instalar todo en un packet JSON. Entonces presionamos Enter. No voy a guardar en este caso lo que es un preset. Entonces simplemente ya ahí dejamos que haga la instalación. Una vez instalado toda nuestra carpeta con todos los componentes que va a hacer VueClip, entonces tenemos que entrar a nuestra carpeta y con el comando correspondiente correr el servidor o activar el servidor para entonces ir trabajando y viendo los cambios. Antes de eso, vamos a entrar a nuestra carpeta y instalar las otras dependencias que nos hace falta, como el caso de Bootstrap, como el caso también de Axios, que es otra librería o dependencias que vamos a implementar. Entonces, vamos a entrar a la carpeta y vamos a hacer las otras instalaciones. Ya dentro de la carpeta de esta prueba ejemplo, este ejercicio que vamos a realizar acá, en el package JSON podemos ver entonces cuáles son las dependencias que tenemos instaladas hasta el momento. Por lo tanto, ahora vamos a instalar lo que sería Bootstrap. Adicionalmente, añadimos el jQuery y añadimos la librería de poppers. Igualmente vamos a añadir lo que es la librería de Axios. Entonces en un solo comando podemos hacer estas instalaciones que nos hacen falta para poder implementar
las funcionalidades que nos pide el enunciado para esta prueba o este ejemplo que vamos a trabajar. En el caso, como estoy utilizando jar, simplemente utilizamos el add y el "-d para que lo instale como una dependencia de desarrollo. Y en el caso de no, si utilizan no, bueno, simplemente no install "-save "-dev y las librerías correspondientes. Es el mismo nombre para las librerías, sea jar o sea no. Entonces vamos a presionar enter y vamos a dejar instalando estas dependencias. Ya instaladas esas dependencias, puedo revisar igual en el package.json que ya las tengo disponibles, tanto Bootstrap, el Popper, el SAS, el Axios, ya la tenemos disponible. Entonces, el siguiente paso, después de hacer la instalación de todas estas dependencias, es ir a la configuración. En la configuración, dentro de nuestra carpeta src, tenemos un archivo en JavaScript que es el main.js. Este main.js es donde nosotros vamos a realizar todas las configuraciones necesarias, que ya vemos que está importado tanto el router como el store, como la app, que es nuestro componente principal de Vue, y lo que es Vue como tal, para poder ser utilizado entonces y renderizado en nuestro documento. Ahora, vamos entonces a hacer acá la configuración de Bootstrap, que es donde la vamos a implementar primeramente. Para configurar Bootstrap, lo primero que debemos hacer es importarlo de forma global, porque esto nos va a permitir después modificar lo que es el SAS de Bootstrap. Entonces es algo obligatorio que debemos indicar. Posteriormente tenemos que importar desde la misma carpeta de Bootstrap, pero esta vez no vamos a la carpeta de this, luego a la carpeta de CSS y luego vamos a buscar, por ejemplo, el bootstrap min.css. Ya esto entonces nos va a permitir utilizar el Bootstrap como tal, ese archivo CSS dentro de nuestro componente. Entonces ya por acá no tenemos más nada que hacer, porque el Axio lo vamos a implementar donde lo estemos trabajando. Ahora que ya tenemos instalado ese Bootstrap y configurado el Bootstrap, vamos ahora a la carpeta de router y a la carpeta de store. ¿Por qué? La carpeta router y la carpeta store vienen con dos archivos, por supuesto separados, pero tienen el mismo nombre, el index. Una recomendación es cambiar el nombre, por lo menos la de dentro del router. Nuevamente coloco router.js y dentro del store le cambio el nombre a store.js. Esto para identificarlo más rápido cuando estemos trabajando con ello. Si se fijan, aquí hay que hacer también una modificación en la importación dentro del main.js. Fíjense que, bueno, aquí él me lo agrega automáticamente. Si no se lo agregan, ustedes deben agregarlo automáticamente. Esto es recomendable hacerlo siempre antes de comenzar a trabajar y hacer modificaciones, porque si no les puede traer problemas. Entonces, aquí ya tenemos importado en el main lo que sería el router y el store que van a estar utilizados dentro de Vue, que es la configuración básica para poder implementar lo que es el router y el store. Ya después vendría trabajar dentro de los archivos del router y el store, que eso lo vamos a ver un poco más tarde. Ya tenemos configurado todo esto, vamos entonces ahora sí a activar nuestro servidor. Recuerden que acá con jar es jar server y con npm sería npm run server. Ese nombre viene desde el package.json, donde tenemos acá el server, que es el que le va a decir a VueClick que inicie ese servidor. Entonces vamos a iniciar el servidor. Si no hay ningún tipo de error, él va a hacer la corrida y la inicialización de ese servidor como tal. Como ven, ya hizo la compilación completa, activó el servidor y nos dijo dónde está el local para nosotros poder ver esa aplicación tal cual como está ahorita. No hemos hecho ningún cambio, solamente como viene ya instalada desde VueClick. Entonces nos vamos a nuestro navegador y vamos a utilizar el localhost 8080, que es el puerto que él está implementando. Ya yo lo tengo por acá, solamente lo voy a actualizar y me va a aparecer la instalación básica que tiene Vue. Hay dos rutas, un about y un home. Si se fijan, no me aparece acá el numeral o el gato, que es el que se activa cuando no está el modo historia disponible. Entonces, esto es lo que vamos a tener por defecto hasta ahora con esa instalación.